15 minutos cada uno. Bien, doctor, ¿se me escucha? Sí, se escucha, Daguri. Ya. Bien, doctor, buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes. Mi grupo y yo tenemos el agrado de presentar en esta ocasión la farmacología en reumatología. Bien, para hablar, primeramente tenemos que ver el contenido, el cual abarca prácticamente los fármacos en reumatología, los cuales hablaremos primeramente los AINES, los corticoides, los más conocidos que son los fármacos que se utilizan obviamente en reumatología, la colchicina y la pordinol. Primeramente comenzaremos a hablar sobre los AINES. Los AINES va a ser un grupo muy variado y sobre todo químicamente heterogéneo, de tal forma a los cuales también se le denominan los fármacos de las 4As. ¿Por qué? Esto mayormente se basa de acuerdo a sus propiedades mayormente funcionales y sobre todo a las propiedades terapéuticas que abarca. ¿Por qué los fármacos de los 4A? ¿Por qué? Porque primeramente va a ser analgésico. Usualmente va a estar necesariamente para el dolor, va a ser antipirético para la fiebre, antiinflamatorio y también va a estar usándose como antiagregante plaquetario. En tal sentido que también hay una quinta A, lo cual en algunos autores también lo consideran. ¿Por qué? Porque mayormente es úrico-súrico, ¿no? Porque es más para el tratamiento de la gota, ¿no? ¿Por qué la A? Por el ácido úrico, ¿no? ¿Ya? En tal sentido que estos fármacos mayormente se denominan los fármacos de los 4A. Alguna de las indicaciones de estos fármacos es para el dolor estomaculaar, artritis, la artrosis, la espondilitis, la dismenorrea, en pacientes que hayan tenido una postcirugía, inhibición de las contracciones y el cierre del ductus arterioso. Dentro de los eventos adversos que puede presentar, obviamente se considera la intoxicación, sobre todo de los diferentes fármacos, como el ácido acetilsalicílico, mayormente el cual prácticamente puede revertir este cuadro sería el carbón activado. En caso de que haya una intoxicación por paracetamol, el cuadro o el fármaco que puede revertir esta intoxicación es el N-acetilcisteína y algunos otros que mayormente pueden ser la mayoría gastrointestinales, como por ejemplo úlceras, gastritis, renales a nivel de necrosis papilar, nefropatía, hematológicos como hemorragias, aplasias, cardiovascular, como un infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial. En útero, mayormente puede producir inhibición del trabajo del parto, a nivel del sistema nervioso central puede pasar vértigo, confusión y en la mayoría de casos hipersensibilidad. Para esto es importante que veamos que la mejor forma, sobre todo, de poder comprender los efectos terapéuticos y sobre todo los eventos adversos de los AINES es relacionarlos sobre todo con la biología de su mecanismo de acción. En este caso, su principal mecanismo de acción va a estar relacionándose a la COX, ¿no? Las enzimas de la COX en este caso. Las enzimas de la COX mayormente vemos que acá va a estar asociándose por
la producción, sobre todo a través del ácido araquidónico, de tal forma que haga la producción de prostaglandinas. Sobre todo es esa vía que está resaltándose, ¿no? Que es lo más principal que debemos enfocarnos para poder dar un tratamiento funcional mejor en estas vías, ¿no? En este caso vamos a ver una vía esquema del AFTUA y en acá que lo vamos a ver de mejor forma para que lo podamos entender. En tal sentido, las enzimas de la COX son el primer paso específico, sobre todo a nivel de la síntesis de la prostaglandina, ya sobre todo a partir del ácido araquidónico, como bien ya lo dije, de tal forma que haya una producción a través de la COX, tanto de la COX-1 y de la COX-2. Bien, en acá la COX-1 es constitutiva. ¿Por qué es constitutiva? Porque usualmente siempre se va a estar formando, ¿ya? Esta siempre va a estar trabajando, por eso se le va a llamar constitutiva. La COX-1 mayormente va a tener la función o la acción, sobre todo, de protección gástrica. Al igual prácticamente que va a mantener el flujo venal, va a mantener la agregación plaquetaria, la migración de neutrófilos y sobre todo a nivel del endotelio vascular, mientras que la COX-2 va a ser inducida. ¿Por qué es inducida? Necesariamente porque prácticamente va a actuar frente a un cuadro o un proceso inflamatorio, ¿no? Ya sea la fiebre, el dolor o prácticamente algún cuadro patológico que curse con inflamación, ¿ya? En tal sentido que los fármacos o los AINES usualmente van a actuar inhibiendo tanto la COX-1 como la COX-2. Mayormente todos los AINES van a actuar inhibiendo la COX-1, los cuales prácticamente no van a ser selectivos, mientras que los AINES que sean selectivos van a inhibir mayormente la COX-2. ¿Por qué es no selectivo y selectivo? Porque los no selectivos al inhibir la COX-1 van a tener mayores reacciones adversas, como van a ser gastrolesivos o nefrotóxicos, ¿no? Mientras que los selectivos van a tener menor incidencia que presenten reacciones adversas. Pero eso no lo condiciona que obviamente no tenga reacciones adversas. Siempre va a haber un incremento, va a ser mayor selectivo porque va a tener reacciones adversas a cuadros cardiovasculares, ¿no? Usualmente los AINES mayormente, como bien ya los dije, va a actuar mayormente a nivel de la inflamación, va a ser un antipirético y como analgésico, ¿no? Es lo que debemos entender. Bien, para su clasificación debemos tener en cuenta que por lo general se va a clasificar de acuerdo a sus estructuras químicas, de acuerdo a su semivía plasmática o a su tiempo de vida media y sobre todo a la selectividad tanto de la COX-1 como de la COX-2. Bien, aquí vamos a tener primeramente a los ácidos carboxílicos. Dentro de los ácidos carboxílicos vamos a tener a los ácidos salicílicos como los más importantes que podemos tener es el ácido acetilcisteína, que es más conocido como la aspirina. De entre los ácidos acéticos vamos a tener a los ácidos fenilacéticos, como el más conocido que es el diclofenaco, y en los ácidos carbo y heterocíclicos como el eteolaco y el ketorolaco, y la indometacina, que son los más predominantes en estos. Así tenemos los ácidos propiónicos como el ketoprofeno, ibuprofeno y naproxeno, y los ácidos fenámicos como el mefenamico. Dentro de los ácidos enólicos van a estar las pirasolonas como el fenilbutazona y los oxicam, que los son muy más importantes, es el meloxicam y el piroxicam, y los compuestos que no son ácidos como la nabumetona. En compuestos también no ácidos que pueden ser alcalinos está prácticamente el paracetamol, ¿ya? Dentro de los inhibidores, esta clasificación, tanto los ácidos carboxílicos y ácidos enólicos, y van a ser prácticamente no selectivos, porque prácticamente va a tener una selectividad mayormente a la COX-1, como también pueden inhibir a la COX-2. Por eso son selectivos, porque tanto pueden inhibir la COX-1 como la COX-2. Mientras los inhibidores selectivos de la COX-2 vamos a tener como al celecoxib y al etoricoxib. Bien, en otra clasificación vamos a clasificar como no ácidos y ácidos. Los no ácidos, el más conocido es el paraminofenol, como es el acetaminofén, ¿no? El paracetamol. Y las pirasolonas como la dipirona. Dentro de los ácidos vamos a encontrar
salicilatos como la aspirina, los ácidos propiónicos como el ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, los ácidos acéticos como el diclofenaco, ketorolaco, la indometacina, los oxicam como el meloxicam, el piroxicam y los coxib, el celecoxib, vafecoxib, el terocoxib. Bien, acá más para que lo entiendan de mejor forma, ¿cuáles son los no selectivos? Los que obviamente van a inhibir prácticamente y van a tener mayor preferencia de inhibir a la COX-1, ¿ya? Que son este cuadro azul, como lo pueden observar. Mientras los selectivos van a ser, van a ser este cuadro rojo, ¿no? Como es el ecoxig, ofecoxig y el heterocoxig. Pero hay una variedad también que puede inhibir tanto la COX-1 como la COX-2, que es el diclofenaco, ketorolaco y la endometacina, el meloxicam y el peroxicam, o prácticamente la intersección de estos cuadros, ¿no? Bien, acá vemos otro tipo de clasificación que ya lo vimos anteriormente, ¿no? Bien, dentro de su farmacodinamia, prácticamente la mayoría de los AINES usualmente es por vía oral. Prácticamente su distribución va a ser a nivel, su metabolismo va a ser a nivel hepático y su excreción prácticamente va a ser a nivel venal, ¿ya? Dentro de otra clasificación que vamos a ver es de acuerdo a su semivida. Los que van a tener una semivida corta es el ibuprofeno, ketoprofeno, diclofenaco, una semivida intermedia, el naproxeno, el sulindac, mientras que una semivía larga va a tener el piroxicam, meloxicam, indometacina y ketorolaco. En este cuadro o en esta tabla vamos a ver una dosificación habitual de los AINES, usualmente para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Que los cuales también van a tener su intervalo de administración, ya sea cuántas veces lo podemos administrar al día y sobre todo su dosis total. No podemos exceder prácticamente de estas dosis porque obviamente pueden producir intoxicación y obviamente mayores reacciones adversas. Bien, dentro de este cuadro, mayormente lo que vamos a ver va a ser la dosificación o el régimen de dosificación, el tiempo de vida media y sobre todo la concentración el tiempo de concentración a nivel plasmático, ¿no? Pero lo que más nos interesa en este cuadro es prácticamente la selectividad, ya sea no selectivo o selectivo. Dentro de los salicilatos, como bien lo vemos, la aspirina va a tener una selectividad tanto ya sea como COX-1 como COX-2, ¿no? Mientras acá en los paraminofenoles como el acetaminofén va a tener una selectividad mayormente de COX-2 que de COX-1, pero en algunos estudios mayormente ya lo están diciendo que también tiene una selectividad también de la COX-3, ¿ya? Dentro de los ácidos acéticos vamos a tener la indometacina, que va a tener una selectividad mayormente por la COX-1 que la COX-2, prácticamente el otolaco que va a tener una mayor selectividad en la COX-2 que la COX-1, ¿no? El ácido mefenámico prácticamente no está estudiado todavía o no se sabe prácticamente qué selectividad tiene, ¿no? Y los de las sulfonamidas, que prácticamente va a tener una selectividad mayormente a la COX-2 que la COX-1. Dentro de los ácidos acéticos como los diclofenacos y el ketorolaco, o prácticamente el diclofenaco más conocido va a tener una selectividad mayormente a la COX-2 y los ácidos arilpropínicos como el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno van a tener prácticamente una selectividad en la COX-1 que la COX-2. Los ácidos enólicos como el piroxicam y el meloxicam, en este caso el piroxicam tiene mayor selectividad en la COX-1 y el meloxicam tiene una selectividad de COX-2, ¿no? Y en la nabumetona que tiene una selectividad en ambos. Y en los COXIG, necesariamente, como bien ya lo dije, tienen una selectividad de la COX-2. ¿Qué pretendo con esto? Que nosotros tengamos en cuenta esas tablitas para que veamos su selectividad, porque de acuerdo a su selectividad van a tener mayormente sus reacciones adversas. Los que tienen mayormente selectividad a la COX-1 son los que van a tener mayor reacciones adversas gastrolesivas y nefrotóxicas, mientras que los que tengan selectividad de la COX-2 van a tener mayormente reacciones adversas cardiovasculares. Bien, dentro de las recomendación o prácticamente el tratamiento en los que se puede dar estos tipos de fármacos, en este caso en los no ácidos como el paracetamol, como bien les dije, obviamente es antipirético, obviamente puede disminuir o calmar el dolor leve,
sobre todo para la fiebre, en algunos casos, en este caso también es para la artrosis, ¿no? El cual prácticamente no hay un cuadro inflamatorio. Un dolor también se les da prácticamente para la cefalea, migraña, un dolor cólico como la dipirona, ¿no? Y sobre todo dolor post cirugía también, ¿no? Bien, entre los ácidos, los cuales prácticamente, los no ácidos como el paracetamol es un alcalino, ¿no? Por eso no es el único fármaco que prácticamente no presenta todos las cuatro A's, porque solo es un antipirético. Mientras que los ácidos sí cumplen con ese criterio de las 4 hasta las 5 A's, ¿no? Que es antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios y sobre todo que son antiagregantes plaquetáricos y úricos. Mayormente es para la artritis reumatoide, un de dolor agudo a moderado, sobre todo en ataques de la gota, en artrosis también se les puede dar una tendinitis, en una espondilitis anquilosante, una artritis idiopática juvenil y una disminovea, ¿no? Que es naproxeno. Dentro de los efectos colaterales que pueden presentar estos tipos de fármacos, usualmente es de acuerdo a su selectividad. En este caso, si la selectividad es basada a la COX-1, mayormente van a tener reacciones adversas a nivel gastrointestinal, ya sea, en este cuadro les voy a aplicar de mejor forma. Bien, si tienen una selectividad mayormente a la COX-1, van a tener tendencia a que tengan reacciones adversas gastrointestinales. Dentro de las complicaciones más frecuentes, obviamente, son las úlceras, las hemorragias, las dispepsias o algunas erosiones, ¿no? Mientras que si tiene alguno o el AINE, como el celecoxib, digamos, tenga una selectividad mayormente a la COX-2, no va a tener una reacción adversa mayormente gastrointestinal, sino que su reacción adversa va a ser mayormente cardiovascular, porque estos pacientes pueden presentar infarto, trombosis, ¿no? En tal sentido, pero ¿cuál sería la diferencia? De que algunos de estos fármacos que tienen mayormente selectividad por la COX-2 son costosos, ¿no? Algunos de los fármacos. Por eso no, algunos también no tienen para poder, ¿no? Comprar este tipo de fármacos. Mientras que dentro de la COX-1 prácticamente la mayoría de fármacos se les da, ¿no? Dentro de a nivel digestivo, obviamente, como les dije, úlceras, la dispepsia, esofagitis, las erosiones, las perforaciones, hemorragias, colitis. A nivel renal, obviamente, pueden retener sodio, agua. Al retener, obviamente, sodio va a producir la retención de agua y por ende el edema, ¿no? Pueden presentar la hipertensión, insuficiencia renal aguda, la necrosis papilar, nefritis intersticial aguda, la enfermedad renal crónica acelerada. Y en cardiovascular, como bien les dice, de selectividad de COX-2 es insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, muerte cardiovascular. A nivel hepático, obviamente, tal vez es el síndrome de Weyhe y la elevación de las transaminasas, ¿no? El síndrome de Weyhe mayormente es por el ácido acetil salicílico, lo que es la aspirina, ¿no? También puede aumentar prácticamente los cuadros de asma, o sea, exacerbar los cuadros de asma, ¿no? Y sobre todo también el exantema. A nivel hematológico, las citopenias, neurológicos usualmente es el mareo, la confusión, la somnolencia, la crisis epiléptica, la meningitis aséptica. Y a nivel del hueso, un retraso de la consolidación. Bien, en este cuadro también vemos Ok, que Brian. Suficiente. Sí, eso es todo. Se termina con mi tema. Ok. Ya, genial. Son 15 minutos, no te cortes porque de lo más importante en los AINES son los efectos colaterales. ¿Ok? A las Claro. próximas 15 minutos dosifiquen bien el tiempo. Ya, siguiendo con la exposición. Antes de la exposición de corticoides, el rofecoxib es un AINE COX-2 selectivo que ya no se usa, salir del mercado hace bastantes años, justamente porque
producía infartos, o sea, muchos episodios de infarto miocardio, el rofecoxib. Entonces, ese ya no está en el mercado. Es el cuidado, ¿no? Con los fármacos selectivos. Continúa. Siguiendo con los glucocorticoides, siguiente, por favor. Entonces, los glucocorticoides son fármacos que van a ser derivados del cortisol o hidrocortisona. Y esta va a ser producida por la corteza adrenal. Entre sus indicaciones va a corresponder a una terapia de reemplazo renal, antiinflamatorio e inmunosupresores y también antialérgicos. Entonces, entre sus indicaciones agudas, estas se usan para una descompensación, asma, EPOC, anafilaxia, enfermedades autoinmunes activas, shock, síndrome de respuesta, síndrome de dificultad respiratoria aguda y edema cerebral. Entre las crónicas están las enfermedades reumáticas, enfermedades respiratorias, alérgicas, trasplante y neoplasias. Entonces, también para la maduración del pulmón de un parto prematuro. Entonces, aquí vemos la estructura química. Entonces, todos los corticoides parten de la estructura de lo que va a ser la cortisona. Y vamos a tener, a partir de la cortisona, la prednisona, el cortisol, metilprednisolona, dexametasona, fluticasona, la fluorocortisona, budesonida. Estos se van a diferenciar por una potencia, ¿no? Que va a ser antiinflamatoria y la mineralocorticoide. Siguiente, por favor. Siguiente. Para entender un poco más, tenemos que recordar lo que es el eje hipotálamo hipófisis, glándula suprarrenal. Entonces, primero hablando o definiendo bien lo que va a ser la glándula suprarrenal, vamos a tener la corteza. Esta va a tener tres zonas, ¿no? La zona glomerular, la fascicular y la reticular. En la zona glomerular va a estar el principal mineralocorticoide, que va a ser la aldosterona, que va a tener una actividad principal de lo que va a ser la autorretención de sal. Induce la absorción de sodio y lo que va a ser la salida de potasio, mantiene la presión arterial, estabilizando el líquido del organismo. En la zona fascicular, el principal glucocorticoide es el cortisol. Este va a hacer que ejerzan importantes efectos sobre el metabolismo y aumento de lo que va a ser la función inmunitaria. Entonces, este va a hacer una mayor producción de glucosas, una mayor lipólisis y lipogénesis. Y también va a intervenir en el crecimiento, ayuda a la formación de proteínas estructurales y ayuda al calcio a fijarse en el hueso. Ahora, en la fase o zona reticular vamos a tener lo que va a ser la dehidroplastosterona, que va a inducir lo que va a ser el crecimiento y va a ayudar a desencadenar lo que va a ser la pubertad. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo es que se va a producir todo este eje, no? Entonces, el cuerpo va a enviar señales, lo que va a hacer al hipotálamo e hipófisis para empezar a producir lo que va a ser el CRH y el ACTH. Entonces, la hormona liberada de corticotropina va a hacer que la pituitaria sintetice y libere lo que va a ser la hormona adrenocorticotropa. Y esta llega a lo que va a ser la corteza de la glándula suprarrenal y va a hacer que produzca lo que va a ser las hormonas mineralocorticoides y glucocorticoides, en especial lo que va a ser el cortisol. Entonces, otro mecanismo por el cual producimos corticoides va a ser por los corticoides exógenos. Entonces, se va a dar un retorno al nosotros producir un corticoides exógenos, entonces va a dar un retorno de retroalimentación o feedback negativo. Entonces, la hipófisis como el hipotálamo, entonces va a inhibir. Por lo tanto, así se va a estar regulando el exceso de lo que va a ser el ACTH y el exceso de cortisol, y así, si faltara, va a ser el proceso contrario, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en procesos inflamatorios? Cuando hay procesos inflamatorios, va a generar liberación de citoquinas proinflamatorias y, por lo tanto, estimula el hipotálamo que sintetice mayor cantidad de CRH y ACTH y finalmente cortisol. Y va a haber exceso de cortisol también.
Entonces, ¿qué otras cosas puede hacer que se estimule? Acá tenemos el CRH, vigilia, el estrés, la hipoglucemia, ya que este en su mecanismo de acción es la hiperglucemia, el ADH, la serotonina, agonistas alfa, agonistas beta. Estos son los que hacen retroalimentación positiva. Y en los que hacen retroalimentación negativa son los que el cortisol, los opioides y la somatostatina. Una característica de esto es el ritmo diurno, ya que en el ritmo diurno, como vemos en la imagen, nosotros producimos mayor cortisol en las mañanas, como vemos en el cuadrito, a las 8 horas de la mañana, 16 picogramos por 100 mililitros. Ahora, en la tarde, a las 4 de la tarde, nuestro nivel de cortisol es bajo, es 4. Entonces, es por eso que al nosotros administrar corticoides tenemos que similar o imitar lo que va a ser el ciclo circadiano. Y se dice que se debe de administrar las 2 primeras partes en la mañana y la tercera en la tarde. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Como ya dijimos, esos fármacos son antiinflamatorios y inmunosupresores. Entonces, cuando existe inflamación, como respuesta a la lesión, vamos a ver que tenemos mediadores químicos. Estos van a potenciar y van a desencadenar lo que va a ser exacerbar el proceso inflamatorio. Entonces, nosotros al querer inhibir la inflamación, al administrar un corticoide, podemos bloquear lo que va a ser la fosfolipasa 2 y evitar que desencadenen la COX-1 y la COX-2 para que no empiece a producir las prostaglandinas y empeorar el proceso. Entonces, otra forma, otro camino que también va a suceder es bloquear también las citoquinas. Acá tenemos la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, el ICA, el y el PAP. Entonces, al bloquear estas interleucinas, también podemos mediar lo que hace la inflamación. Y otro camino es bloquear las células directamente, evitando que se formen o que maduren o que se especialicen para defender el cuerpo. Entonces, estoy logrando un efecto antiinflamatorio, pero también estoy logrando un efecto inmunosupresor. Entonces, en la inflamación, vamos a tener 3, ¿no? En la inflamación aguda va a ser una disminución de la llegada y actividad de los leucocitos. En la inflamación crónica, disminución de la actividad de células mononucleares, disminución de angiogénesis y tejidos linfoides. En los tejidos linfoides también una disminución de la expresión clonal de linfocitos T y B. Siguiente, por favor. Como dije, también tiene una actividad o efecto inmunosupresor en el cual va a actuar en el neutrófilo, macrófagos, linfófilos, linfocitos T y los mastocitos, a partir de lo que va a inhibir el fosfolípido A2. Siguiente, por favor. Ahora, entre sus efectos farmacológicos, los corticoides van a tener van a tener función en muchos órganos a nivel metabólico. Los glucocorticoides hacen que regulen el nivel de glucemia, por tanto causan hiperglucemia, produciendo lo que va a ser la glucogenógenesis, formación de glucosa de otros sustratos como aminoácidos u grasas y la glucogenosis, y también lo que va a ser la glucogenólisis, degradación de glucógeno a glucosa. Entonces, además de esto va a tener una resistencia periférica, o va a inducir, ¿no?, a una diabetes esteroidea y va a aumentar el apetito de los pacientes. También en las proteínas va a tener 2 efectos: la proteólisis, que es la degradación de proteínas, pero a nivel periférico, o sea, la masa muscular va a estar reducida, y la proteosíntesis, sobre todo a nivel central, a nivel hepático, va a ir produciendo enzimas y proteínas. Ahora, lo mismo va a pasar con los lípidos. A nivel central va a crecer, por tanto, este paciente va a empezar a tener lípidos centrales altos. ¿Qué quiere decir? Que va a tener una obesidad central. Ahora, respecto al agua y electrolitos, ¿cuáles serían los efectos? Entonces vamos a entender que va a haber un aumento de la tasa de filtración glomerular, la retención de sodio, alcalosis metabólica, porque se va a perder hidrogeniones y va a haber una eliminación de potasio. Este se puede convertir en una hipocalemia. Ahora, a nivel del sistema nervioso central van a haber
neuronas que van a funcionar, ¿no? Entonces, va a funcionar, en sus funciones está el ánimo, comportamiento, excitabilidad y entre otras. Ahora, a nivel osteomuscular, los corticoides son una función importante en las que tenemos dos reguladores importantes, la osteoprotegerina y el RANG1. Esto sobre todo va a evitar a que el osteoblasto se convierta a osteoclasto. En mujeres menopáusicas es donde no están protegidas y se convierte en un osteoblasto o un osteoclasto, pero en mujeres que aún siguen teniendo su periodo están protegidas. Ahora, a nivel endocrino, lo que puede hacer es disminuir la formación de lo que va a ser el GH, la hormona de crecimiento. A nivel hematopoyético, produce una policitemia y leucopenia. Siguiente, por favor. Hablando de de la farmacocinética, son profármacos lipídicos en su vía de administración. Esta puede ser oral, inyectable o tópica. Hablando de su vía oral, tenemos una disponibilidad de 60 a 100%, una absorción en el yeyuno y una concentración plasmática de 30 a 90 minutos. Ahora, en su distribución se va a unir a la globulina transportadora de glucocorticoides con un 90%. Este va a estar libre en 5 a 10% y va a estar unido al albúmina en 5%. Y estos se distribuyen bien en todos los tejidos, leche, e incluso en la leche y la placenta. En su metabolización se van a conjugar con el ácido glucurínico en el hígado y en la excreción es renal en metabolitos inactivos hidrofílicos. Ahora, estos fármacos van a tener interacciones como los AINES, que van a potenciar su efecto gastrolesivo, con los antihipertensivos que van a ser inhibidos por los corticoides, aumenta el efecto de incompetencia de la unión a proteínas, mayor pérdida de potasio, diuréticos de asa y también puede producir hipocalemia. En sus efectos adversos tenemos acné, hipersensibilidad, atrofia, osteoporosis, también retención hídrica, arritmia, hipertensión, entre otras. Siguiente, por favor. Entre su clasificación se va a clasificar en glucocorticoides y mineralocorticoides. Glucocorticoides van a modificar el metabolismo de la glucosa y tienen un efecto antiinflamatorio. Tenemos de acción corta, intermedia y prolongada. De acción corta es de 8 a 12 horas y acá están consideradas la hidrocortisona o cortisol y la cortisona. Estos tienen baja potencia e inicio rápido. La acción intermedia está de 2 a 36 horas, tiene una potencia intermedia y inicio medio. Acá encontramos la prednisona, prednisolona, metilprednisona, metilprednisolona, triamcinolona y la declazacor. En la acción prolongada, mayor de 36 horas, tenemos la dexametasona, betamazona y la parametasona, de inicio rápido y potencia alta. Ahora, en los mineralocorticoides tenemos una de acción intermedia, que son de 12 a 36 horas, y encontramos a la flutrocortisona y el deoxycortisterona y el cetato. Ahora, la dexametasona y la betamazona, estos fármacos están pues contraindicados para pacientes embarazadas, pero si tendremos una paciente con lupus, por ejemplo, se evalúa lo que es el beneficio-riesgo y también partos prematuros y el pulmón no está maduro, se le puede administrar dexametasona y betamazona. Siguiente, por favor. En este cuadro vamos a ver la potencia de la antiinflamatoria y la potencia mineralocorticoide, la duración de acción y la dosis equivalente. Para entender esto vamos a hacer el siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre la potencia de esteroides. Entonces, ¿de qué depende de que sea antiinflamatoria o mineralocorticoide? Si hablamos de que sea antiinflamatoria, es que va a guardar relación con el metabolismo de la glucosa. Entonces, esta de plomito, las barras que vemos, en la hidrocortisona tenemos el 1 de acción antiinflamatoria. Ahora, si hablamos de potencia mineralocorticoide, este mide la relación con la capacidad de conservar la vida. ¿Por qué se dice esto? Porque en un estudio de pacientes que no tenían pues, una función mineralocorticoide, en ellos se administraban mineralocorticoides, entonces se vio que mantenían la presión arterial adecuada, ya que retenían líquido, sodio, y sin estos les daba hipotensión, shock y pues
les causaba muerte. Entonces, a esto medimos lo que va a ser los fármacos de hidrocortisona, cortisona, a comparación de acción intermedia como la prednisona, tienen 4 veces más de potencia antiinflamatoria. Ahora, a comparación de lo que va a ser la metilprednisolona, la triamcinolona, la triamcinolona, la dexametasona y betamazona no tienen potencia mineralocorticoide. Siguiente, por favor. Ahora aquí vamos a ver la dosis que está correspondiendo. Ahora, podemos nosotros hacer una conversión de corticoides. ¿Y cuándo hacemos la conversión de corticoides? La conversión de corticoides se hace cuando la dosis que estamos administrando de un medicamento ya es alta. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos dando de dexametasona 4 miligramos. Esta es alta porque su dosis la dosis en la que se da la dexametasona, si vemos, es de 0,75 miligramos. Entonces, si nosotros ya estamos dando a un paciente 4 miligramos de dexametasona y es muy alta, entonces, para convertirla a prednisona, ¿qué es lo que hacemos? Nos fijamos las dosis. De la dexametasona, su dosis normal es 0,75 y de una prednisona es 5. Entonces, nos preguntamos, ¿no? Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es el equivalente de la potencia de 4 miligramos de dexametasona en prednisona? Entonces, hacemos una regla de 3 simple, en cual vamos a multiplicar 4 por 5 entre 0,75 miligramos y nos saldría 26,6 miligramos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros administramos 4 miligramos de dexametasona, estamos dando 26,6 miligramos de prednisona. Y así podemos convertir estas dosis, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a comenzar hablando de los FAMES, ¿no? Los FAMES van a ser fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad y van a ser unos fármacos muy importantes, ¿no? En este caso de las enfermedades reumatológicas. ¿Estos en qué nos va a ayudar? Va a ayudar a prevenir el daño articular y la discapacidad que puede producir frente a diversas enfermedades. Pero en este caso vamos a hablar de 4 exclusivas, ¿no? Que es en las cuales actúa principalmente. 1 es la artritis reumatoide, 2 la espondiloartritis axial, 3 artritis psoriásica y 4 el lupus eritematoso sistémico, ¿no? En este caso tenemos que hablar y describir bien esta tablita sobre los FAMES, ¿no? Los FAMES, como un resumen, ¿no? Va a ser principalmente para evitar la inflamación y reducir reclutar otros, no, reducir la inflamación y evitar la progresión de la enfermedad, nada más, ¿no? Ya, los primeros FAMES que han aparecido fueron los FAMES sintéticos convencionales, ¿no? Donde tenemos el metotrexato, la sulfasalina, ¿no? Los que estamos viendo ahí, la sulfasalina, la leflunomida y la hidroxicloroquina. Fueron los primeros que aparecieron. Ya en el año 2000 aparecieron otro tipo de medicamentos que son los FAMES biológicos, que estos son unos FAMES, ¿no? Muy importantes, pero el problema de estos son el costo de estos fármacos, ¿no? Los primeros que han aparecido en los FAMES biológicos fueron los antifactores de necrosis tumoral, donde tenemos a los etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab y certolizumab pegol, que se va a hablar más adelante. Posterior a esto, aparecieron más, ¿no? Como los FAMES convencionales, que son los inhibidores del JAK, que tenemos 2, ¿no? Entonces, y tenemos por último otros FAMES biológicos que se va a hablar más adelante de todos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que entre los FAMES biológicos, estos son buena terapia, ¿no? Después del metotrexato, ¿no? De los convencionales que son los más utilizados por la información, ¿no? Y por la antigüedad que tiene. Pero el problema es el costo. Entonces, una vez que se dieron cuenta del costo de estos fármacos, aparecieron los FAMES biosimilares, que tenemos diferentes FAMES biosimilares, que es como los que tienen terminación NIF, como el inhibidor JAK, los de terminación MAP, anticuerpos monoclonales, y los de terminación CEP, que tienen una proteína de fusión, ¿no? Tener en cuenta que estos FAMES biológicos, ¿no? Y algunos FAMES dirigidos tienen sus dianas directas, ¿no? Dentro de las FAMES directas, sus dianas terapéuticas, vamos a hablar, siguiente por favor. Tienen dianas terapéuticas directas, ¿no? Como son 6. La primera diana es el factor de necrosis tumoral. Son los inhibidores, estos fueron los primeros fármacos biológicos en desarrollarse, ¿no? Y disponen de mayor información.
Entonces, ¿en qué se encarga estos factores de necrosis tumoral? ¿Cuál es la función? Entonces, esto está involucrada principalmente con la inflamación, induce a la inflamación y aparte de inducir, también recolecta o este, recluta nuevos procesos, nuevas células inflamatorias, proinflamatorias, desencadenando un proceso inflamatorio. Entonces, se crearon estos fármacos para inhibir este proceso inflamatorio. La segunda diana que tenemos es las interleuquinas. Las interleuquinas son un tipo de citoquinas que van a estar vinculadas sobre todo a 4 procesos, ¿no? Crecimiento celular, diferenciación celular, inmunidad e inflamación, ¿no? Entonces, al crear estos tipos de medicamentos, que se va a hablar de cada uno más adelante, vamos a inhibir esto, ¿no? Estos procesos que estoy mencionando. Los antígenos CD, en su, tenemos en sus siglas, significa la cluster of differentiation, o cúmulo de diferenciación. Estos van a estar principalmente ubicados a nivel de la superficie de los leucocitos humanos y vamos a tener 2 medicamentos que van a actuar a nivel de estos, ¿no? Que es el rituximab y el abatacept, ¿no? Que se va a hablar. La cuarta diana es el estimulador de linfocitos B. Este es un tipo de citoquina, ¿no? Que va a estar asociado con los ligandos, ¿no? Hacia el factor de necrosis tumoral. Y este es un potente activador de las células B. Entonces tenemos que dividirlo en dos. Cuando vamos a ver una disminución de las células B, nosotros vamos a ver que va a estar asociado con una inmunodeficiencia. En cambio, esta parte que nos va a interesar es que cuando va a haber una sobreproducción de las células B, lo vamos a asociar con enfermedades autoinmunes, ¿no? Como las reumatológicas, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. La quinta diana que tenemos es la yaquinasa. Estas son también unas citoquinas específicas que se han ido estudiando y que vamos a ver que estos fármacos que tenemos acá van a inhibir directamente a estas, ¿no? Y se divide en 3 tipos de YAC, las YAC 1, 2 y 3, ¿no? Que van a ser inhibidas por 2 fármacos que se va a presentar adelante, que lo van a explicar más detenido en una tablita. Y la quinta célula diana es la fosfodiesterasa. Dentro de estas fosfodiesterasas, la más importante es la fosfodiesterasa tipo 4, ya que esta es dominantemente de células inflamatorias. Entonces, si nosotros vamos a inhibir esta célula fosfodiesterasa 4, vamos a inhibir nosotros el proceso inflamatorio, ¿no? Por eso es que estas son las células dianas específicas, ¿no? De estos FAMES, ¿no? Ya. Siguiente. Ok, ahora sí vamos a hablar de lo que son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Como bien lo describió ya, hay una división de los mismos en 2 grandes grupos, que son los FAMES sintéticos y los FAMES biológicos. De los FAMES sintéticos vamos a tener el primer grupo, que son los FAMES convencionales, de los cuales vamos a hablar. Son 4 importantes. El primero, que es el metotrexato, que este va a ser un inmunosupresor y dentro de lo que es su mecanismo de acción va a ser la inhibición competitiva del dihidrofolato reductasa. Esta dihidrofolato reductasa va a ser una enzima que normalmente va a generar o va a producir la síntesis de lo que son purinas del ADN. Y esto va a estar indicado en cuanto es en reumatología para el tratamiento de lo que es la artritis reumatoide, la espondilitis axial y la artritis psoriática. Vamos a ver que dentro de los efectos adversos relevantes de la misma, el metotrexato va a generar, dentro de estos más importantes sería la elevación de lo que son las enzimas hepáticas. Entonces, debido a que se tiene esta elevación de las enzimas hepáticas, se debe tener en cuenta un dosaje de las mismas. Si vamos a ver valores que son 3 veces los valores normales, referenciales o valores máximos de lo que son transaminasas, se tienen que reducir las dosis de las mismas, pero si vemos que se eleva más allá de estas deben de suspenderse y cambiar el tratamiento con otros FAMES que están presentes. La elevación de las enzimas hepáticas solo va a ser de transaminasas, más no de lo que sería la GGTP o la fosfatasa alcalina, que no van a generar un patrón de tipo colestásico, ¿no? Y dentro de otros efectos adversos que vemos por metotrexate, vamos a estar la estomatitis y frecuentemente lo que se va a poder observar son náuseas, intolerancias gástricas y algo de importancia que es la mielosupresión también. Y esto que también es un criterio de consideración para una contraindicación de su uso por la mielosupresión que esta genera. También puede generar lo que es neumonitis y algo también de importancia es que este es teratógeno. Y debido a que este es teratógeno, se debe de explicar a las pacientes que van a tener el tratamiento con metotrexate que no deben de embarazarse debido al daño que se genera por este.
El segundo FAME convencional, que son la sulfasalacina, esta es un inmunomodulador y no tiene una respuesta, tiene como respuesta antiinflamatoria, pero el mecanismo de acción no está descrito como tal, así como no tiene una diana molecular sobre la cual actúa. Dentro de lo que sería su indicación en reumatología está dado igual para lo que es la artritis reumatoide, la espondilitis axial y la artritis psoriática. Y en cuanto a sus efectos adversos relevantes, el más importante sería que genera una agranulocitosis, por lo cual debemos de hacer hemogramas de control para tener el recuento leucocitario del mismo, y más que todo si se asocia a algún otro fármaco o algún FAME que se pueda tener para el tratamiento de estos. Y bueno, dentro de otros efectos adversos clásicos son las reacciones de hipersensibilidad, principalmente de tipo cutáneo, náuseas, diarrea y lo que es el lupus inducido. El tercer FAME convencional es la leflunomida. Al igual que el metotrexato, va a tener un mecanismo de acción. En este caso, esta tiene dos tipos de mecanismo de acción. El primero, que es un inhibidor del dihidroorotato deshidrogenasa, que dihidroorotato deshidrogenasa es una enzima que también participa en síntesis del ADN, pero principalmente de lo que son las pirimidinas. Y el segundo mecanismo de acción es como inhibidor de la proliferación de los linfocitos autoinmunes y también de los activados. Va a ser utilizado o indicado en reumatología para la artritis reumatoide y también para la artritis psoriática. Y dentro de los efectos adversos relevantes está la diarrea, que genera hipertensión, y también reacciones de hipersensibilidad. También genera lo que son elevaciones de enzimas hepáticas, pero no a los niveles que genera lo que es el metotrexate. Y algo también de importancia es la leucocitopenia que va a generar. Si se asocia a lo que son la sulfasalacina, hay que tener mucho más en cuenta el dosaje o los controles de hemograma que hay que tener de estos para el recuento leucocitario. Y también es teratógeno. El cuarto de los FAMES convencionales es la hidroxicloroquina. La dosis de esta es de 200 a 400 miligramos por día, o la cloroquina de 250 miligramos al día. También el mecanismo de acción de es desconocido, es un inmunomodulador, también es un antipalúdico, pero como decía, el mecanismo por el cual es usado en reumatología es desconocido y la diana no está determinada como tal, pero tiene efectos beneficiosos por los cuales es indicado para lo que es el lupus eritematoso sistémico. Dentro de estos efectos beneficiosos se dan sobre lo que son, por ejemplo, factores de riesgo cardiovasculares, o lo que es la agregación plaquetaria o el compromiso articular. Dentro de los efectos adversos relevantes de esto está la retinopatía de la misma. Y bueno, esta retinopatía que genera es una maculopatía, esto dependiente de la dosis, por lo que las dosis máximas que se deben de utilizar de las mismas es de 6 miligramos por kilogramo al día. Y debido a que hay una acumulación de esta dosis, hay que tener en cuenta mucho la sintomatología que pueda tener el paciente en cuanto a esta retinopatía. Por ejemplo, ver que haya cambios en cuanto a la visión de colores, o que tenga el paciente una visión borrosa. El segundo grupo de lo que son los FAMES sintéticos son los FAMES dirigidos. De estos vamos a hablar de dos grandes grupos. De estos estamos hablando aquellos dirigidos a los llanuquinasas o la JAK, que mencionó mi compañero, y los que son hacia la fosfodiesterasa. El primero, que son hacia la JAK quinasas, vamos a tener que su nomenclatura termina en el NIF, y tenemos dos ejemplos, que es el tofacitinib y el paracitinib. El tofacitinib, que es un inhibidor selectivo de la JAK1, JAK2 y JAK3, va a utilizarse como tratamiento para la artritis reumatoide y también para la artritis psoriática. Esta sí está activa en sus grados moderado a grave. Como tratamiento para la artritis reumatoidea, vamos a ver que se va a dar en aquellos pacientes que son intolerantes o que no hayan tenido una respuesta adecuada a los FAME convencionales de los que hemos hablado, o que sean también no hayan tenido respuesta a los antifactor de necrosis tumoral, que vamos a hablar después.
Bueno, y estos, debido a que son utilizados en estos, se consideran como primera o segunda línea, estos como monoterapia o asociados a FAMES convencionales, de preferencia a lo que es el metotrexate. Algo que tener en cuenta en cuanto a las dosis de lo que es el tofacitinib, que es dosis máximas de 10 miligramos al día, es que debido a que este tiene un metabolismo de tipo hepático del 70% y uno renal que llega al 30%, si el paciente que va a tomar la medicación de tiene una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal, las dosis que se dan deben de reducirse a la mitad. También tanto en el tofacitinib como el baricitinib, vamos a ver que hay un mayor riesgo de tromboembolismo venoso. Entonces, esto es dependiente de la dosis que se da, por eso es la limitación de esta dosis hasta 10 miligramos al día y del baricitinib de 2 a 4 miligramos al día. Entonces, al menos en pacientes mayores a 65 años, debido a que este riesgo se va a aumentar aún más, no se aconseja el uso de ambos. El tofacitinib tanto sea para artritis reumatoide como artritis psoriática, pero el baricitinib es solo para artritis reumática. Y dentro de los efectos adversos relevantes vamos a tener lo que es la susceptibilidad de infecciones, y algo de importancia son esta reactivación de lo que es tuberculosis y herpes zóster, por lo cual antes de empezar el tratamiento también se debe de vacunar al paciente antes de empezar el tratamiento. Y también podemos tener lo que son citopenias, dentro de esto lo que es incluido la anemia. También podemos tener hiperlipidemia o incremento de la CPK. Y bueno, del segundo grupo, del segundo grupo de lo que son las inhibidores de la fosfodiesterasa, tenemos como ejemplo el apremilast, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4. La dosis de estas es de 60 miligramos al día y la dosis recomendada de administración es de 30 miligramos 2 veces al día. Estas son indicación en reumatología para lo que es la artritis psoriática, porque va a mejorar tanto los signos y síntomas de la psoriasis como es la entesis o la dactilitis o la fatiga misma. Y debido a que tiene una gran seguridad, porque vamos a ver que los efectos secundarios que estos presentan, como son la diarrea, las náuseas y los vómitos, mejoran normalmente después de los primeros días de tratamiento. Entonces, esta seguridad alta va a generar que no se requiera seguimiento de laboratorio, como hemos visto en otros que van a elevar, por ejemplo, las enzimas hepáticas. Entonces, viendo que es bien tolerado, raramente se describen otros efectos adversos aparte de los gastrointestinales, pero dentro de estos podrían ser infecciones de tipo mayormente del tracto respiratorio superior, o algo que va a diferenciar estos FAME dirigidos de los JAK versus lo que son de la inhibición de la fosfodiesterasa 4, es que va a haber una disminución de pérdida de peso con apremilast, debido a que hay una disminución también del apetito. Entonces, el paciente también, a lo que va a diferenciar estos es el insomnio, que va a presentar depresión, cefaleas, tos, dolor de espalda y una fatiga. Ahora sí, siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ok, ya. Y el otro grande grupo es los FAME biológicos. De FAMES biológicos vamos a tener dos subgrupos, los que son los anti-TNF, que son dirigidos a la diana, o su diana es el factor de necrosis tumoral, y de ahí las otras dianas que ha descrito mi compañero. Primero vamos a hablar de los anti-TNF, que son 5 importantes. El primero, que es el etanercept, como mencionó mi compañero, dentro de lo que es la clasificación, aquellos que terminan en esa pequeña porción que es el SERP, son proteínas de fusión. Esta es una proteína de fusión porque se va a unir a la porción soluble del factor de necrosis tumoral, y esto es lo que va a hacer que bloquee su unión con el receptor. La dosis que se da del etanercept es de 50 miligramos por semana, siendo las dosis recomendadas de 25 miligramos 2 veces por semana, o de 50 miligramos por semana. Esto debido a la vida media que presenta, que es de 3 a 6 días. El tratamiento que se va a dar de todos los que son los anti-TNF es para artritis reumatoides, para espondilitis axial y también para artritis psoriática.
pero el etanercept, en cuanto es al tratamiento de estos, puede utilizarse como terapia, como monoterapia solo, o asociado a metotrexato. Y dentro de los estudios que se han realizado es mejor la asociación de etanercept con el metotrexato porque tiene mejores resultados del mismo. A cambio de que cuando se asocia a lo que es la sulfasalacina, que habíamos visto que va a generar la granulocitosis, va a generar con etanercept una mayor disminución significativa de los leucocitos. Entonces, dentro de los efectos adversos que podemos ver, está descritos como tal esta asociación. El segundo de los anti-TNF es el infliximab. Este es un anticuerpo monoclonal. Como lo mencionó también mi compañero, los anticuerpos monoclonales van a tener la última terminación con MAF, pero estos anticuerpos monoclonales, que son inmunoglobulinas modificadas para actuar frente a una diana específica, van a tener una clasificación, un tipo según su origen, esto dependiendo del origen que presenten, ¿no? Si terminan en OMAF, es generalmente porque el origen es de tipo murino. Cuando terminan en CIMAF son químeros, es decir, que su origen es en el 65% humano y el resto murino. El SUMAF, que es humanizado porque es mayormente más del 90% humano, y el UMAF, que es completamente humano. Entonces, ¿esto por qué es de importancia? Porque van a decirnos que cuanto más humano va a tener un menor potencial inmunológico, entonces va a haber menor rechazo al momento de ser administrados estos anticuerpos monoclonales. Entonces, como hablaba, el infliximab es el primero de los anti-TNF, que es un anticuerpo monoclonal de tipo inmunoglobulina G1. La dosis de va a depender del tratamiento al que se le dé. Si el tratamiento es para lo que es artritis reumatoide, las dosis son intravenosas de 3 miligramos por kilogramo. Y si el tratamiento es para espondilitis axial o para artritis psoriática, cambian a 5 miligramos por kilogramo. Vamos a ver que la forma que se da la administración es con estas dosis al inicio, a las 2 semanas, a la 6ª semana, y después de eso, cada 8 semanas se da. Sí hay una ineficacia con la dosis para lo que es la artritis reumatoide de 3 miligramos por kilogramo. Después de hacer la inducción con esta dosis de 3 miligramos con el inicio, la semana 2 y la semana 6, y luego ya durante cada 8 semanas, la dosis puede llegar a aumentar hasta 7.5 miligramos por kilogramo. Cada 8 semanas, obviamente, también. Y dentro, bueno, los efectos adversos posteriormente, porque engloba todo el grupo. Bueno, el tercer grupo de los anti-TNF es el adalimumab. Este también es un anticuerpo monoclonal, totalmente humano, y la dosis la administración es por vía subcutánea, es de 40 miligramos cada 2 semanas, debido a que la vida media de es de 13 días. Tiene una muy buena eficacia, por lo que es considerado como una segunda alternativa de uso, esto durante el embarazo y también durante la lactancia. El cuarto es el golimumab, que también es un anticuerpo monoclonal, pero se va a caracterizar por algo importante, que es que forma complejos estables de gran afinidad con 2 formas activas del factor de necrosis tumoral, lo cual le va a dar un mayor tiempo del mismo. El golimumab son las dosis de 50 miligramos al mes, y el tratamiento de va a depender si es, digamos, para artritis reumatoide, sí o sí debe de darse asociado a lo que es el metotrexato, pero si el tratamiento es para artritis psoriática, puede estar dado como una monoterapia o puede estar asociado al metotrexato. Como quinto anti-TNF tenemos el certulizumab pegol, que está formado por fragmentos de la fracción variable de un anticuerpo monoclonal, esto asociado a 2 moléculas polietilglitol,
y esta la dosis que presenta es de 400 miligramos, que se va a dar en la semana 1 o en el inicio, luego la semana 2, la semana 4, y luego tiene un mantenimiento constante de 200 miligramos cada 2 semanas. Esto debido a la vida media que presenta, que es de 14 días. Las dos moléculas de poliglitol van a retrasar la eliminación de este tipo de casestoproteína, entonces esto es lo que va a hacer que las dosis se den en espacios más prolongados. Y algo de importancia es que esto, debido a la seguridad y que los efectos adversos son menores, es la primera alternativa en aquellos pacientes que estén embarazadas o estén en un periodo de lactancia. Ok. Ahora en el grupo de los biológicos, en el grupo de otros, vamos a tener los que son con diana-salo, que son interleucinas. De estos son 6 importantes. La primera, que es la anakinra, es una proteína de fusión, esto con lo que es el receptor de interleucina 1. La dosis del mismo es de 100 miligramos al día. Este es el de una vida media más corta, de 4 a 6 horas, y el tratamiento es para artritis reumatoide, tanto sea como para adulto como para artritis reumatoide juvenil, y esto generalmente asociado más que todo con mayor eficacia al metotrexato. No se debe de asociar lo que es la anakinra al etanercept o a ninguno de los antifactor de necrosis tumoral, porque hay una mayor incidencia de lo que son las infecciones graves. El tocilizumab y el sarilumab, estos van a ser también, ambos son anticuerpos monoclonales que van a la membrana soluble del receptor interleucina 6. Y el tratamiento de ambos es para artritis reumatoidea, tanto sea activa, moderada a grave. Y la terapia, por lo cual esto va a ser considerado como terapia de primera o segunda línea, siempre y cuando haya una respuesta inadecuada o intolerante a un tratamiento previo con los FAME convencionales o los anti-TNF que ya hemos mencionado. Luego tenemos el ustekinumab, que son las dianas, la interleuquina 12 y la interleuquina 23, específicamente a la subunidad P40, que va a ser la que va a inhibir la vía de señalización para los linfocitos T helper 17. Entonces esto es de importancia porque en lo que es la artritis psoriática, se va a utilizar en estas cuando haya un fallo de lo que es el tratamiento previo con AINE o un FAME convencional, o también con un anti-TNF. Y el quinto sería el ixekimumab, que va a bloquear lo que es la interleuquina 17, tratamiento para lo que es artritis psoriática, y se puede utilizar como monoterapia o también asociado al metotrexato, pero de preferencia asociado al metotrexato. Y el sexto, que es el secukinumab, que van a asociarse o va a unirse a la interleuquina 17A. Esto es importante porque va a interrumpir la cascada de la inflamación, esto tanto para lo que es la artritis psoriática como también para la espondilitis axial. En la artritis psoriática, porque se va a unir al tejido sinovial y va a haber un mejor tratamiento, tanto sea como monoterapia como asociado también a metotrexate. Pero esto primero tras una no respuesta adecuada a los FAMES previos. Y en cuanto es el último grupo, que son asociados a las dianas de antígenos CD, tenemos dos importantes, el rituximab y el abatacept. El rituximab va a ir dirigido al CD20 de los linfocitos B. Inicialmente fue creado para el tratamiento de linfomas no Hodgkin, pero también se utiliza para el tratamiento de artritis reumatoide, esto como segunda línea, después de una respuesta inadecuada a algún anti-TNF. Lo importante de es que está contraindicado en 3 datos importantes. Uno, que tengan un antecedente de hipersensibilidad al fármaco. El segundo, que haya infecciones activas graves o crónicas, porque va a disminuir aún más la inmunidad, y que haya una insuficiencia cardíaca grave. Y el otro, que de los antígenos CD, que es el abatacept, que se va a ser ligando a lo que son el CD80 y el CD86 de las células presentadoras de antígeno que activan el CD28
que es un receptor coestimulador de lo que son los linfocitos T. Y este es el tratamiento para lo que es artritis reumatoide altamente activa y progresiva. Y bueno, el último grupo de los FAMES son los que se asocian o tienen como diana lo que son el estimulador de linfocitos B. Que esto se va a unir y al unirse va a disminuir la producción tanto sea de anticuerpos como también una disminución de la supervivencia de los linfocitos B. Entonces, desde el 2011, es como tratamiento del lupus eritematoso sistémico con aquellos que tengan anticuerpos anti-DNA positivos. Eso es todo. Siguiente, por favor. Solamente acá para recalcar este pequeño cuadro, los fármacos importantes, los FAME importantes en el embarazo y lactancia, ¿no? Por nada del mundo está contraindicado, no debemos dar el metotrexato, leflunomida, micofenolato, de mofetilo, tofacitinib y baricitinib, ¿no? Ya que son teratógenos. Los que sí son de elección en este caso son en los FAMES biológicos que tenemos el adalimumab y el certolizumab pegol, ¿no? Y todo lo que podemos ver en el cuadro, ¿no? Es importante revisar eso, sino que eso es lo más importante para resumirlo. Siguiente. Bueno, doctor, siguiendo con la exposición, vamos a hablar de la colchicina y de la alopurinol. La colchicina va a ser un alcaloide aislado del azafrán de otoño y va a ser conocido también como Colchicum automael. También vamos a encontrar en la farmacocinética que su absorción se da con facilidad después de la administración oral y va a alcanzar niveles plasmáticos, los niveles plasmáticos máximos en 2 horas y se va a eliminar con una semivida en suero de 9 horas. Los metabolitos se van a excretar por el tracto intestinal y también por la orina. Si hablamos de la farmacodinamia, la colchicina va a aliviar el dolor y la inflamación de la artritis gotosa entre las 12 a 24 horas sin alterar el metabolismo o la excreción de uratos u otros analgésicos. Pero, ¿cuándo produce sus efectos antiinflamatorios? Siguiente, por favor. Vamos a ver que en la imagen vamos a tener un complejo tubulín-colchicina. ¿Qué va a hacer este va a impedir la polimerización de los microtúbulos y así va a inhibir los leucocitos y los fagocitos. Siguiente, por favor. Y también al inhibir estos polimorfonucleares van a inhibir al leucotrieno B4 y la interleucina 1. Siguiente, por favor. Vamos a encontrar también en las indicaciones que se usa principalmente para la gota, pero también se está utilizando para la fiebre mediterránea aguda. Y cada vez se emplea más en la pericarditis, en la pleuritis y en la enfermedad arterial coronaria por su efecto antiinflamatorio que va a tener el medicamento. Si hablamos principalmente del tratamiento de la gota, se utiliza como profilaxis y como ataque agudo. En la profilaxis es su uso más común del medicamento, dando así su dosificación de 0.5 miligramos de 1 a 3 veces al día. Y si eso es un ataque agudo que tiene el paciente, se debe de dar un régimen de 1 miligramo seguido de una dosis oral de 0.5 miligramos. Esto va a ser un régimen bien establecido de dosis altas para el paciente. Entonces así, si se le da 1 miligramo y después también se le da 0.5 miligramos, se va a ver que los efectos adversos van a ser menos frecuentes del medicamento. También tenemos que añadir que tiene una dosis letal que es de 8 miligramos en 24 horas. Entonces, lo que sugiere la guía es que no debemos de pasar de 6 miligramos en 24 horas. Siguiente, por favor. Si hablamos de los efectos adversos, el más común de todos es la diarrea, y los menos comunes serían las náuseas, los vómitos y el dolor abdominal. También tenemos efectos adversos poco frecuentes como la necrosis hepática, la insuficiencia renal aguda, una coagulación intravascular diseminada y en algunos casos puede darnos unas convulsiones. Rara vez podemos encontrar pérdida de cabello, depresión de la médula ósea, neuritis periférica, miopatía
y en algunos casos raros se puede llegar hasta la muerte. Los eventos adversos más grandes se han asociado con la administración intravenosa de este medicamento. Por lo tanto, la guía sugiere que no se debe emplear esta vía para el tratamiento, sino utilizar la vía oral. ¿Cuáles son las interacciones medicamentosas que vamos a encontrar con el medicamento? Por ejemplo, con algunos fármacos antiinfecciosos, donde la toxicidad de la colchicina se va a incrementar utilizando la familia de los magrólidos, como la claritomicina, eritromicina, y especialmente esto en los pacientes renales que encontremos. También hay otros efectos adversos con antiinfecciosos, como el itaconazol, ketoconazol, indinavir, ritonavir, ¿no? También hace un efecto concomitante con la acitromicina, donde va a aumentar las concentraciones séricas de la colchicina. O sea, si utilizamos colchicina y acitromicina, va a elevar las concentraciones de la colchicina. No debemos de dar la colchicina con antagonistas de los canales de calcio, como el beparamilo y el diltiazem. Y si utilizamos la ciclosporina con la colchicina, tenemos que utilizarlo con precaución, dado que nos puede dar un riesgo de neurotoxicidad y miotoxicidad en el paciente. También si hablamos de las vitaminas, la absorción de la vitamina B12 se va a ver alterada por la administración crónica o también por la administración de dosis altas de la colchicina. Es aquí donde los pacientes pueden necesitar que se les dé más vitaminas. Siguiente, por favor. Ahora, si hablamos del alopurinol, siguiente, por favor. Si hablamos del alopurinol, vamos a ver que en su farmacocinética la absorción es más o menos de un 80 a un 90% después de la administración oral y tiene una semivida en suero terminal entre 1 a 2 horas. Los niveles plasmáticos máximos se llegan aproximadamente a la hora y media. Y los metabolitos se van a excretar por vía renal y si el paciente está con una alteración de la función renal, va a retener el fármaco y también sus metabolitos, haciendo lo que esto se quede más en el cuerpo. Ahora, vamos a ver que el ácido úrico, no, que el alopurinol, al igual que el ácido úrico, se va a metabolizar por las antinas, por la santina oxidasa. Pero el compuesto resultante, que va a ser la aloxantina, va a conservar la capacidad de inhibir la xantina oxidasa y tiene una duración de acción requerida para que el apurinol solo se pueda administrar una sola vez por día. Si hablamos de la farmacocinética, vamos a encontrar que hay cantidades cuantitativamente significativas de purina y se van a formar a partir de aminoácidos, formiato y dióxido de carbono en el cuerpo. Esos ribonucleicos de purina se convierten en santina y se van a oxidar en ácido úrico. Y el alopurinol va a inhibir este último paso. Entonces, ¿cuál va a ser el metabolismo, no? Las purinas van a pasar a ser unas hipoxantinas. Si sigue el mismo mecanismo, va a seguir siendo una santina y al final va a producir el ácido úrico, ¿no? Que es el ciclo normal. Mientras que si utilizamos nosotros el alopurinol, a través de una enzima que va a ser la santina oxidasa, va a alterar la aloxantina, en el cual va a inhibir la santina oxidasa en ambos casos, después de la hipoxantina o después de la santina. Ese va a ser el efecto que va a producir el alopurinol. ¿Cuáles van a ser sus indicaciones? Las indicaciones es que es de primera línea para la gota crónica que tenga el paciente. Las dosis se debe de dar de 50 a 100 miligramos por día, donde vamos a tener que valorar el ascenso hasta que el ácido úrico en suero sea por debajo de 6 miligramos por decilitro. Y generalmente este nivel se va a lograr dándole una dosis de 300 a 400 miligramos por día, pero esta no se va a limitar a la cantidad. La dosis máxima que podemos dar en esta va a ser de 800 miligramos por día. Ahora,
¿Cuál es la ventaja de utilizar este? Es que va a disminuir la cantidad de uratos que se eliminan por el riñón. Siguiente, por favor. Ahora, como estamos hablando de la cantidad de uratos que se van a eliminar por el riñón, vamos a ver que si el paciente va a tener una función renal, se va a tener que modificar la dosis de alopurinol. En este caso, se tendría que hacer un examen del filtrado glomerular y a través de cuánto esté filtrando el paciente es la dosis que se le va a dar. Si el paciente ya llega a diálisis, que es el último paso de riñón, vamos a tener que regular la dosis de alopurinol de 50 a 100 miligramos a la semana. O sea, ya sería lo máximo que pueda dializar el paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles van a ser sus efectos adversos? Entre los trastornos gastrointestinales van a estar los más frecuentes, como son las náuseas, los vómitos y las diarreas. También nos puede dar erupciones cutáneas y en algunos casos el rash cutáneo. Tenemos que tener en cuenta que hay pacientes que pueden tener una hipersensibilidad al fármaco, dándonos así eh, que el paciente pueda llegar a tener, que pueda llegar a fallecer el paciente en casos extremos. ¿Y cuáles van a ser sus interacciones medicamentosas? Pues vamos a ver que las purinas quimioterapéuticas, ejemplo, la acioteoprina, se van a administrar concomitantemente con el alopurinol. Entonces, en estos casos, su dosificación se debe de reducir en aproximadamente un 75%. Y el alopurinol también puede aumentar el efecto de la ciclofosfamida. También el alopurinol inhibe el metabolismo del probenecid y los anticoagulantes orales y puede así aumentar la concentración de hierro hepático. Bueno, doctor, eso sería toda nuestra exposición. Muchas gracias. Ok, chicos. Bueno, eh, para las próximas igual yo les voy a mencionar el tiempo de la exposición. Hay que limitarnos de 10 a 15 minutos, dependiendo del tema. Yo se les voy a hacer saber antes del día de la exposición con Diego. ¿Ok? ¿Quién es el segundo grupo? Doctor, según el sílabus dice que solo nos tocaría exponer a nosotros, que es fármacos, porque para la siguiente ya quedaría fármacos, perdón, factor antirreumático y anti-CPP. Sí, pero el segundo grupo es el panelista, el que tiene que hacer las preguntas. Sí, doctor. También están listos mis compañeros. Sí, ¿quiénes son? Yo soy del grupo panel, doctor. Mi nombre es Lee Martínez. ¿Podría realizar la primera pregunta? Son dos, ¿no? Gilmar y Eh, yo, doctor, Vargas León, Yuri Omar. Yuri. Ok, ya Gilmar. 3 preguntas. Listo. Bueno, si bien al hablarnos del tratamiento con AINES nos hablaron de una amplia gama, mi pregunta se basa en que si sería recomendable usar 2 o más AINES de manera simultánea, ya sea por un cuadro agudo o un cuadro crónico. Doctor, bien. Bien, para contestar esa pregunta debemos tener en cuenta que va a existir una gran variabilidad, sobre todo en la respuesta individual de cada AINE, ¿no? Por lo que su uso o el uso de cualquier AINE debe individualizarse, de tal forma que no sería recomendable usar 2 o más AINES de manera simultánea, ya que su uso concomitante no incrementaría su eficacia, ¿no? En cambio, en vez de incrementar su eficacia, incrementaría su toxicidad, ¿no? De tal forma que nosotros no podemos recomendar el uso simultáneo con más AINES, ¿no? En procesos agudos se debe utilizar los AINES durante el menor tiempo posible, pero a dosis máxima tolerada, ¿no? Suficientemente para que sea eficaz el tratamiento, ¿no?
mientras que en los procesos crónicos los AINES deben utilizarse a dosis mínima o a la dosis mínima necesaria, ¿no? Sobre todo para poder mantener una respuesta clínica favorable, de tal forma que nosotros podamos también evaluar los factores de riesgo o en este caso las reacciones adversas que pueda presentar el paciente, ¿no? Gracias, compañero Brian. Ok, claro, sí se puede usar, obviamente, por periodos cortos los antiinflamatorios, principalmente cuando es uno intramuscular o parenteral y otro bioral. De manera crónica, por lo general no. Se puede combinar más bien con analgésicos. Siguiente pregunta. Ok, doctor. Bueno, dentro de la segunda pregunta, yo quisiera saber que ustedes hablaron que la aspirina tiene variabilidad funcional en el tratamiento de las enfermedades reumáticas. En este sentido, ¿se daría a dosis altas o a dosis bajas en estas enfermedades este medicamento? Doctor, bueno, compañero, entonces, sí, cuando se habló sobre la aspirina, entonces tenemos que tener en cuenta que tiene se podría decir dos funciones, ¿no? Cuando nosotros vamos a dar a dosis bajas la aspirina, va a tener una función antiplaquetaria, pero al dar a dosis altas, nosotros vamos a va a tener una función uricosúrica, ¿no? Entonces, esto vamos a poder dar en un paciente, por ejemplo, que tenga un paciente con gota, ¿no? Por ejemplo, por su efecto uricosúrico, ¿no? Esa sería la explicación más o menos de dosis altas y dosis bajas, ¿no? Ya. Sí hay enfermedades en las que la aspirina se puede usar a dosis más altas. Una de ellas es la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Que es una vasculitis de vaso mediano. El tratamiento es aspirina a dosis bien altas. Y ahora en estos pacientes que después de la pandemia de COVID hubo bastantes pacientes con lo que se llamaba un MISE, un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que era lo que lo denominaron como un Kawasaki-like. También es donde se puede usar aspirina o la indicación es dar aspirina a dosis altas, igual que en la fiebre reumática. Pero son patologías que ya no se ven con mucha frecuencia. Entonces, la aspirina solo tiene sus usos. Utilizarlo como analgésico, como antiinflamatorio en enfermedades reumatológicas comunes no es tan usual por los efectos adversos que puede tener a dosis alta. Más que nada gastrointestinales, ¿no? Porque es un antiinflamatorio no selectivo. Siguiente pregunta. Bueno, hablaron sobre los glucocorticoides y establecieron que producen hiperglucemia, ¿no? Mi pregunta sería si es que en ese sentido se podría administrar a personas con diabetes. Como dijimos, la hiperglicemia es uno de los efectos adversos más conocidos de los glucocorticoides. La terapia con corticoides va a producir, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Un efecto destructivo sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. El efecto varía según el corticoide indicado y la vía de administración. Entonces, el patrón de la hiperglucemia inducida por los corticoides se va a caracterizar por elevar la glucemia postprandial 1 o 2 horas después de la ingesta, más que la glucemia en ayudas. Entonces, tener diabetes no va a implicar tener contraindicación para el uso de corticoides. Solo se va a poder recibir este tratamiento de forma segura. El objetivo en este caso sería conseguir glicemias lo más estable posible o tener un control glucémico con pocas fluctuaciones. También reducir las hiperglucemias postprandiales si se daría el caso. También previniendo probables descompensaciones agudas. También es avisar al médico de cabecera para ajustar los tratamientos de diabetes. Y también en casos generales, los tratamientos cortos, los más aconsejables de reforzar son las medidas higiénico-dietéticas y también
e incrementando temporalmente la dosis de fármacos antihiperglicemiantes si llegara a suceder el caso, ¿no? No existe, bueno, no hay revistas que profundicen el caso de un manejo y tratamiento si se daría diabetes por esteroides. Muchas gracias. Okay. Siguiente pregunta. Ok, doctor. También hablaron dentro de lo que serían los medicamentos, los FAME, sobre lo que sería ¿cómo se le llaman? Los medicamentos, disculpe. Hablaron también sobre lo que sería los fármacos biológicos y los biosimilares, pero ¿cuáles, o cómo diferenciamos estos, ¿no? ¿Y para qué sirve? Bueno, para poder diferenciar eso, es muy simple, ¿no? El biológico, nosotros lo vamos a tomar en cuenta como un fármaco mm, que su principio activo ha sido derivado de una fuente biológica. ¿Qué quiere decir esto? O sea, de tejidos, microorganismos, ¿no? Y para entenderlo, le vamos a llamar a este como el medicamento original. Mientras que un fármaco biosimilar es un fármaco parte de un biológico. Es decir, para entenderlo de mejor forma, podríamos decirlo como que es su medicamento genérico del original, ¿no? El biosimilar va a ser cuando pierde la patente, ¿no? Que se le conoce normalmente. Esa sería la respuesta. Gracias, compañero. Genial. Siguiente pregunta. Bueno, quería hacer la pregunta si es que el metrotexato tiene que ir concomitante a algún tipo de fármaco, ¿no? Bueno, como hemos mencionado dentro de lo que son los efectos adversos de metotrexato, dentro de esto está lo que es esos efectos adversos. Entonces, debido a que inhibe lo que es la enzima dihidrofolato reductasa, recordando que esta también va a participar en lo que es la formación de ácido fólico, va a haber una disminución de esta, entonces sí se debe dar concomitantemente el metotrexato con lo que es ácido fólico. Esto para reducir estos efectos adversos que hemos mencionado, como las náuseas, vómitos, dolor abdominal, los úlceros en la boca y más que todo lo más importante que sería la elevación de las enzimas hepáticas. Gracias. Ok. Siguiente pregunta. Ok, doctor. También hablaron algo ya un poco más específico de lo que sería, ¿no? Algunas patologías. Y dentro de esta está una muy común que es la artritis reumatoide. En esta, ¿cuál sería el medicamento de elección? Si hablamos de la artritis reumatoide, el principal fármaco que recomiendan las guías es dar metotrexato, más o menos con una dosis de 5 a 10 miligramos semanalmente, ¿no? Y si el paciente pues no está mejorando, pues podríamos aumentarle la cantidad de medicamento, llegando así hasta unos 10 a 25 miligramos de metotrexato. Exacto, el tratamiento inicial. Antes se decía de que se podía iniciar a dosis bajas, pero es mejor iniciar mínimamente con 10 miligramos. Y si es un paciente joven, 15 miligramos, ¿no? Porque mientras más rápido se inactiva la enfermedad, mientras más rápido mejoramos la enfermedad, hay menor daño a largo plazo y la enfermedad se controla mejor. Entonces, es de 10 a 15 miligramos iniciar y se puede subir hasta 25 miligramos. La mayoría responde con 15 miligramos. Bueno, ok, chicos. Gilmar, una pregunta. ¿Se puede usar la colchicina en pacientes en diálisis?
Doctor, ¿es la pregunta para el grupo o...? Para el grupo panelista, Ah, Gilmar. Doctor, es Yuri Omar, disculpe. No, doctor, no se puede utilizar porque... Omar. Sí, doctor. No se puede utilizar, doctor, porque esta no va a poder ser eliminada ya que no hay una función. O bueno, no puede, es dentro de sus propiedades de la colchicina, no está eso. Las dosis son muy bajas. Deben ser Ok, bien está con controladas. derecho claro. Sí. Porque no sería lisa. Yuri, nombre de 2 DIMARC sintéticos convencionales. ¿Quiénes eran los nombres de los panelistas? Es Yuri Omar, ¿no? Sí, Doctor, es doctor, Yuri yo soy... Omar y Lee Martínez. Ah, ya. Lee. Ok. Yuri Omar. Perfecto. Y Lee, nombre de 2 DIMARC sintéticos. Doctor, sería metotrexato y sulfasalatina. Ya, ok. Yuri Omar, Presente, doctor. nombre de 2 antiinflamatorios COX-2 selectivos. Ya, doctor, dentro de esta podríamos tener lo que serían los... el celecoxib y el enterocoxib, doctor. El etoricoxib. Tengan en cuenta que yo tomo en cuenta también la rapidez con la que me responden, porque estamos lamentablemente todos detrás de cámaras y es difícil ver si es que están, qué es lo que están haciendo. De todos modos, todos tienen que leer el tema antes de la exposición, pero con mucha más razón el grupo que va a exponer y el grupo panelista. ¿Okay? Lee, ¿cuál es el mecanismo de acción de la... Bueno, ese no, ese es para el grupo de exposición. Lee, la dosis de la leflunomida. Doctor, 20 miligramos al día. Ya, genial, 20 miligramos por día. Ok, para el grupo expositor, la pregunta, ¿cuál es el mecanismo de acción de la satioprina? ¿Cuál es el mecanismo de acción del micofenolato o fetilo? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la ciclofosfamida? Ok, no son medicamentos que no se ha hablado, ¿no? Esos medicamentos son bastante importantes en reumatología. Son inmunosupresores que se usan bastante en reumatología y también se usan en pacientes inmunosuprimidos por trasplante. Se lo usan bastante también en nefrología, en el trasplante, ¿no? Trasplante renal cardíaco, parte de la ciclosporina. Pero en reumato es muy importante. Azatioprina, micofenolato, ciclofosfamida, aparte de todos los medicamentos que ya se ha hablado, porque esos son medicamentos muy importantes en el uso de lupus y las vasculitis sistémicas. Entonces hay que complementar todos a esa lectura, a la exposición que ha sido completa. Todos los medicamentos me parece genial. Solo les ha faltado hablar de los
inmunosupresores, que son un pilar fundamental en la reumatología. No hay que profundizar mucho porque es importante que sepan lo básico de estos medicamentos, ¿no? Porque de por sí el lupus y la vasculitis sistémica, el DMARDs, casi todos siempre lo conocen como DMARDs, ¿ok? Eso. Bueno, por lo demás, todo estaba muy bien, ¿ok, chicos? Diego, un número. Perdón, doctor, no lo escuché bien. Un número. 15. Del 1 al 47. 15. A ver. Yanela. Yanela Condori. Presente, doctor, buenas tardes. Hola, Yanela. Oligoartritis, ¿cuántas articulaciones? Oligoartritis de 2 a 4, doctor. Articulaciones afectadas. Doctor, ¿se me Ya. escucha? Ya. Agudo, crónico, ¿cuál es el tiempo? Más de 6 semanas, doctor, es crónico y menos de 6 semanas es agudo. Ok, Yanela. Otro número, del 1 al 47. 28. 28. Pacheco Vargas. Presente, doctor. ¿Qué es clinimetría? Clinimetría, doctor. Clinimetría. Es con lo que nosotros medimos todo lo que es el proceso de la enfermedad, no del paciente, o sea, todo lo que refiere a la clínica, básicamente, del paciente. Un ejemplo de clinimetría en lupus. Un ejemplo sería pues el tiempo el inicio de sus manifestaciones, sería desde que empezó a tener los síntomas cutáneos, el eritema, Ya. A ver, dame otro número. 15. 15. Yanel, que no sea 15. Le estás devolviendo el favor a Yanela. 14. 14, ya, ok. Duberly. Ya. Todos los del grupo de rotación. Presente, Duberly. doctor. Ejemplo de... Disculpe, doctor. Un ejemplo de monoartritis. La gota, doctor. Un ejemplo de clinimetría. Lo que... La artritis reumatoide, una clinimetría. Disculpe, doctor. DAS 28. Otro número.
Otro número, Ernesto. 32, doctor. Ya le dije hace rato. Ok, no lo escuché. Pilares Shirley. Presente, doctor. Shirley. Un ejemplo de DIMARS biológico. Am, Un ejemplo doctor, de antiinflamatorio clásico. doc- doctor, ¿podría ser, doctor, el paracetamol, el diclofenaco, doctor? Un antiinflamatorio no. No se le escucha, doctor. Ya, te hago valer el diclofenaco. El paracetamol no es un antiinflamatorio, es un analgésico. Ah, ya, doctor, está bien. ¿Me están escuchando bien, chicos? Está algo entrecortado, doctor. Doctor, de rato en rato se entrecorta. Ok. Ahora. ¿Ahora se escucha mejor? Un poco mejor, doctor. Ya, perfecto. A ver. Aquí. Elena Arenas. Presente, doctor. Elena, ¿qué es reumatología? Doctor, no se escucha. Reumatología es una especialidad médica que previene, diagnostica y trata enfermedades sistémicas y musculoesqueléticas. Es reumatología. Doctor, está entrecortado. Otro número. Doctor, disculpe, no se escucha bien. No se llega a completar la frase o la oración que quiere decir usted.
Ya. ¿Me escuchan mejor ahora? No, doctor, sí, entrecortado. Ya. Ok, chicos, entonces lo dejamos ahí. ¿Ok? De hecho, lo más importante es estar repasando y leyendo siempre lo que se está haciendo y lo que se va a hacer. ¿Ok? Y respecto a los medicamentos, muy importante los antiinflamatorios, los DMARD sintéticos, al menos los nombres y los mecanismos de acción. La dosis, poco a poco la van a ir aprendiendo, ¿no? Pero sí es importante su mecanismo de acción, a qué tipo pertenecen, en qué enfermedades se usan y sus efectos adversos. Hola Diego, ¿me escucharon la última parte? Doctor, No, creo que hay unas especificaciones de qué leer. Ah, ya, genial. Sí, solo eso. ¿Ok? Pero no se le Listo, entendió chicos. bien, doctor. Entonces ya nos vemos en la próxima clase. Gracias, doctor. Te voy a mandar un video, perdón, un audio para que los compartes sobre las conclusiones de las exposiciones. O bueno, lo más relevante. Gracias, doctor. Ok, chicos, gracias, cuídense. doctor. Hasta luego, doctor. Cuídese. Luego.